Y bueno, ya estamos ahora sí con esta sabrosa musiquita para darle la bienvenida a nuestros invitados. Ella es Cristi. Te voy a llamar así, Cristi. Ya, sí, está bien. Daniel, Cristi Ramírez y Daniel Villaseca. Exacto. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de este tema que tiene que ver con... Porque pues es una ciencia, es una técnica, es una medicina, una licenciatura. Sí. Es una medicina con ciencia, aunque no se crea. Se llama homeopatía. Correcto. Sí, es correcto. Ok. ¿De dónde viene la homeopatía? ¿Qué es la homeopatía? Y yo creo que esas dos preguntas podrían dar como el terreno para que arranquemos con esto. Bueno, podemos hablar de Samuel Hahnemann, ¿verdad? Claro. Es el... creador, descubridor de alguna manera, porque ya la ley que nos rige, que es la de los semejantes, ya se había desde Paracelso ya estaba, desde Hipócrates ya estaba, pero Hahnemann le da estructura para hacer una medicina, ¿sí? Que cura. Que cura. Y entonces es esta medicina que se produce ¿de dónde? Que cómo empezamos a avanzar. Y cuáles pues cuáles son sus métodos, sus estrategias para sanar, curar. Bueno, mira, vamos a empezar por el origen de los medicamentos. El origen de los medicamentos es vegetal, mineral y animal, principalmente venenos. Sí, también. Sí. Okay. Sí. Entonces, todas estas sustancias, de alguna manera, hay una técnica en homeopatía que se llama dinamización, que es donde se les va quitando el efecto tóxico, sobre todo a los minerales, como el arsénico, que es tóxico, o los venenos. Se les va quitando como la toxicidad, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo, por ejemplo, es energía, vamos a decir, cada sustancia, cada elemento de este mundo tiene estamos hechos de energía, todo, ¿no? En diferentes estados, por así decirlo. Y de alguna manera los medicamentos conservan esas propiedades que tienen a nivel toxicológico, material, pero que no dañan. De un hecho, los principios activos que se manejan también en alopatía, se manejan en homeopatía, pero sin el grado de toxicidad. No sé si sepas, muchos de los medicamentos contienen un grado de toxicidad, son hepatotóxicos, dañan en algún grado el hígado, y los medicamentos homeopáticos no tienen este efecto, ¿sí? Porque se diluyen de tal manera y se potencializan de tal manera que se le quita este grado de toxicidad. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿se le puede llamar médico homeópata o no? Sí, mira, aquí hay dos vertientes. Lo que pasa es que originalmente, para ser homeópata tenías que ser médico primero. Eso, digamos, en una generalidad enmarcada por un país, ¿no? O sea, por las leyes de un país, digamos. Sí, claro. Porque yo digo que en otros países, no se necesita cumplir la carrera de medicina para tener una... La mayoría de los países sí. ¿Ah, sí? Ah, okay. Solamente aquí está el antecedente y ahora sí que yo digo, aplaudo a las autoridades, porque a partir del 15 de enero de 1998 se le otorga a la homeopatía ya no en el grado de medicina. Ya entramos al área social, entonces ya somos licenciados en homeopatía aquí en Jalisco. Ok, ¿sí? Ok. Si quieres, mira, ese tema lo vemos como un poquito después, porque tú lo dices como con mucho gusto. Y pues quiero que nos digas cuáles son esas ventajas, ¿no? Que los separa de la práctica médica, o más bien de ese rubro. De ese bloque, sí. De ese bloque. Y bueno, pues sigamos platicando como por qué es para el ser humano la homeopatía una alternativa sana. O sea, es medio irónico, ¿no? O sea,
tú tomas medicamentos alópatas para sanar, pero me acabas de comentar que en algún grado te afectan. Sí. Y la homeopatía va a sanar sin afectar. ¿Sí es así? Sí, es correcto. Es correcto, nada más que quiero aclarar aquí un punto también, es muy importante. La homeopatía está hecha para sanar, está hecha para curar, pero hay vertientes dentro del mismo campo de homeopatía que de repente no se cumplen y realmente la homeopatía también puede afectar si no se da de acuerdo a 4 principios que nosotros como homeópatas tenemos que tomar muy en cuenta. Y estos principios tienen que ver con las leyes de la homeopatía, pero también con la individualidad. Nosotros tenemos que respetar muchísimo al ser humano en su individualidad y en su sensibilidad. Hay personas muy sensibles, hay personas poco sensibles, más sensibles, y nosotros como homeópatas nos fijamos en todo eso para poder dar un tratamiento adecuado. Y si alguien aplica la homeopatía de manera incorrecta, sí puede ocasionar un daño. Sí. Claro que sí. A ver, ¿cuál sería esa manera incorrecta de aplicar la homeopatía? No sé. Mira, te voy a hablar primero de los 4 principios con los que nos referimos. Claro. Primero es la ley de similitud. Esta ley de similitud habla de qué tanto te pareces a un medicamento. Porque nosotros nos basamos, esta ley de similitud se basa en un principio que es de la experimentación pura. Esta experimentación pura se hace en individuos sanos. Haz de cuenta, el medicamento se le da a individuo sano a ver qué provoca. ¿Qué síntomas presenta esa persona? ¿Qué síntomas le va a provocar a esa persona? A ver, un ejemplo. Yo estoy sano de... Ajá. En una experimentación homeopática, que eso es lo que hacen los laboratorios homeopáticos, damos en un grupo heterogéneo, porque pueden ser niños, adultos, ancianos, embarazadas, puede ser cualquier tipo de persona sana, ¿no? Lo que normalmente podemos llamar como sana. Que ellos se sientan bien, ¿no? Exactamente. ¿Quién está sano ahorita? Y se vean bien. Sí, o sea, se vean que bien, tú así, sí. ojo de buen cubero digas, pues este está bien. Sí, ¿no? claro. O ella está bien, o no sé, y que le preguntes, ¿y cómo te sientes? Pues sí, la verdad. Sí, y también se le hacen análisis para que sus parámetros clínicos salgan bien, ¿no? Okay. Y entonces vamos a decir, están sanos. Ok. Entonces se les da un medicamento para ver qué síntomas se presentan en el paciente. Esos síntomas que experimenta el paciente son los mismos que cura a un individuo enfermo. Entonces yo doy ese principio de ley de similitud. Lo mismo que tiene el medicamento, lo tiene el paciente. A ver, un ejemplo. Si te tomas Nux Vomica, por ejemplo. El frío, el frío, que ahorita es como que viene, ¿no? Okay. Y que están las campañas de vacunación y que la influenza y no sé qué, ¿no? Entonces yo estoy en el laboratorio de Cristina y yo estoy sano, no estoy estornudando, no tengo el cuerpo partido, no me duele nada, ni las articulaciones, nada. Entonces me das un medicamento. Ajá. Y en ese momento, al ratito, pues, empiezo a estornudar. Exacto. Me duele el cuerpo, me duelen las articulaciones y entonces yo lo anoto. Okay. Todos esos síntomas que tú presentaste. Al señor le duele ta. Exactamente. Okay. Porque tomó este medicamento y ahí lo estás experimentando. Muy exacto. Bien. Esa es la ley de similitud. Ajá. Así es. Primero es la experimentación pura para saber qué síntomas provoca ese medicamento y luego ya se le da a un individuo enfermo. Sí, el homeópata va a revisar los síntomas, los signos que tiene esa persona y va a elegir ese medicamento porque es el más similar. Ok, perfecto. Miren, vamos a la primera pausa. Apenas va una ley. Sí. Nos faltan 3. Y ahorita, después de esto, les voy a hacer una pregunta. Me imagino que va a haber muchísimos, bueno, obviamente, la ley esta de que ya pueden ser licenciados. Debe de haber muchos médicos alópatas que combinan la alopatía con la homeopatía. ¿Está bien esto? Ahorita regresamos y nos dicen. Okay. Ahí venimos, no se vayan. Estamos hablando de homeopatía con Cristina y Daniel. No se vayan. ¿Tú eres médico? No, soy licenciado. Ok. Licenciados en homeopatía. Ahí venimos, no se vayan.
Ya estamos de vuelta con ustedes y bueno, porque yo soy perico. Ella es perico, está diciendo. Ya estamos al aire, Cristi, no pasa nada. A ver, nos acaban de decir que hay 4 leyes, 4 principios, 4 normativas, 4 directrices que el médico homeópata, pues es como su ley, ¿no? Son los principios fundamentales bajo los cuales se debe de aplicar la homeopatía. Se pone la mano derecha y juro ante la memoria del señor, ¿cómo se llama? Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, que voy a cumplir estos 4 principios que son... Por el bien de la humanidad. Por el bien de la humanidad. Que primero la ley de la similitud. Correcto. ¿Y la otra? La dosis mínima. La dosis mínima, ¿qué es? La dosis mínima es lo que necesita este paciente para que haga un cambio en cuanto a su sistema inmunológico y provoque la salud. Eso también está regido gracias a la charla que hayas tenido con el paciente. Sí, claro. No puedes dar ningún medicamento. No es muy sensible esta persona. Si al que se acaba de ir le di la mitad del botecito de gotas, ¿no? Uh-huh. Y luego entra otro paciente que no va a resistir esa mitad. Exacto. Entonces, la dosis que este paciente necesite. Sí. 4 gotitas. Y para el otro, medio bote. Uh-huh. Sí. Algo así, porque nosotros manejamos potencias. Las normales son 30, 200 y miles también se manejan. La dosis mínima es la que necesite tu paciente para poder dar un cambio en su estado de salud. Restablecer su equilibrio. Exactamente. Lo que acabas de decir es, diste como al clavo, la sensibilidad del paciente. Nosotros respetamos mucho esa sensibilidad del paciente para que se haga un cambio en cuanto a su estado de salud. ¿Y qué cambio hace su sistema inmunológico? Lo ponemos a trabajar. Eso es lo que hace la homeopatía. Y no suprimimos síntomas como con la medicina alopática. Ok, el paciente se va a seguir sintiendo mal de sus articulaciones si su trabajo o si su padecimiento es la gripa, ¿no? Su organismo se va a restablecer de tal manera que ya va a dejar de padecer ese síntoma. Ok. No va a continuar con el síntoma. Su organismo por sí mismo se va a restablecer por medio del medicamento homeopático. ¿Es más lenta la medicina homeopática o la alópata que la alópata? Este es un mito que hay en la homeopatía, que la homeopatía es muy lenta. En realidad, si tú das en el principio de similitud, das con el medicamento correcto, el paciente se va a sentir bien, aunque los síntomas físicos de repente no se vea mucho cambio, pero en el estado de ánimo del paciente, en su ser, se va a sentir el mejor cada día. Ok, entonces ahí ese es el punto que la gente puede pensar o podemos pensar que es más lenta. Exacto. Porque como en la medicina alópata, los síntomas son ¡pum! Se detienen de inmediato o más bien no se detienen, se camuflajean. Se camuflajean, exactamente. Se camuflajean, ¿no? Se pone ahí la ley MacGyver. Sí, bien hecho. y entonces pues el paciente dice, ya la libré. Sí, exacto. Pero al rato, tómala otra vez. Y entonces con la medicina homeópata, el paciente ya empieza a sentirse mejor, ya puede ir a trabajar, ya no se siente... de buen ánimo. Con la medicina homeopática. Sí, homeopática, ¿no? Y entonces ya va a eso, pero a lo mejor físicamente sigue teniendo el moquito. Exacto. ¿No? Sigue como esos... Pero está en el proceso de curación. Exacto. Y realmente va a venir el alivio, la curación. No se va a suprimir nada más la congestión nasal, porque al rato esa congestión va a quedar dentro del cuerpo. Sí. ¿Y a dónde lo mejor se va? Por 1 o 2 días va a estar bien ya sin el flujo nasal, pero después se va a ir al estómago, se va a otra garganta. A la garganta, ¿no? Exactamente, como que sigue un orden, porque en la naturaleza hay un orden. Entonces, de repente, si tú tienes moquitos, pues ¿a dónde se va? A la garganta. Y si no, se va a bronquios, y si no, se va a pulmones. Entonces, se va interiorizando si no tratas los síntomas como se van presentando. El medicamento bien indicado alivia de manera rápida y suave.
suave y rápida y duradera. Ese es también otro de los... tercer principio. No, okay. es de las observaciones que debe tener el homeópata. Okay. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer principio? Un medicamento a la vez. Y también voy a volver a resaltar esto, porque esto te puede hacer que tú distingas de un homeópata hahnemanniano, que el homeópata hahnemanniano unicista es el más apegado a lo que es a la homeopatía pura, al origen. Porque hay homeópatas que combinan los medicamentos y esto no es correcto. O te hacen un cóctel o te dan muchas botellitas. Ajá, exactamente. Son los pluralistas o los complejistas. Así en homeopatía también hay eso como... Pero digo, a lo mejor los más ortodoxos no lo ven como muy bueno. No es muy bueno. ¿Pero ha dado resultados? Es que ahí te va. A final de cuentas, si tú haces un cóctel de medicamentos, no vas a saber cuál fue el que te curó. Y no sabes si al rato vas a padecer los síntomas de los que no necesitas. De los que no necesitas, porque estamos diciendo que proveen. Entonces puedes generar un daño. Exacto. Oye, me imagino que estos médicos homeópatas son los que vienen de la escuela alópata. No necesariamente. ¿No? Porque como que se me hace un camino muy alópata. Sí, ¿no? Pues de alguna manera, pero ciertamente dentro de la homeopatía ha habido como divisiones. Ahorita algunos alópatas. Sí. Perdón, estamos aquí cotorreando en buena onda. Ciertamente sí ha habido divisiones, ¿no? Y no necesariamente los alópatas hacen esto. También hay homeópatas que han estudiado como homeopatía que usan el complejismo y el pluralismo. Pero la homeopatía clásica es un solo medicamento que cubra la totalidad sintomática. Por eso hay que ser buen observador de todos los síntomas del paciente. Exacto. Además, tanto físicos como... Así es. Es más, nosotros ni siquiera combatimos enfermedades, ¿no? Y ni siquiera tratamos enfermedades. Nosotros vemos al paciente enfermo, a la persona enferma, y observamos qué síntomas está teniendo. Y no combatimos nada. Al contrario, ayudamos al cuerpo para que por sí mismo empiece a liberarse de eso. Es muy simple. Difícil. Sí, claro que sí. Es muy difícil porque el paciente se siente mal de entrada, ¿no? Sí. Entonces, abrirse, a empezar a soltar, a decir qué es lo que le pasa. Y entonces, es que hace unos días sufrí, que serían como las claves para ustedes, ¿no? Sí. Entonces, si es complejo, si el paciente se siente mal con un griponón. Es que es muy chistoso. También lo que no nos dice mucho de sus síntomas. El no decir algo también es un síntoma. Sí, por ejemplo, la introspección es un síntoma. O sea, como manejamos mucho el aspecto mental y emocional del paciente, también lo que no nos dice, para nosotros nos dice mucho. Y el buen observador, es correcto lo que dice Dani, el homeópata que es buen observador, que no es saber qué síntomas tienes y ni te voltea a ver, aguas. Además, también es un arte, ¿no? O sea, aplicar la homeopatía es un arte. Y hay que saber encontrar o generar esa empatía con el paciente, que eso es lo que te va a dar la clave de tener una buena consulta, de poder obtener los síntomas que necesitas conocer para poder elegir el medicamento más similar y es el que le va a dar la curación. Sí, porque no te creas que se toman todos los síntomas, hay que tomar los síntomas más característicos del paciente, el que me habla del paciente como ser humano. Muchos dicen o menosprecian a la homeopatía, dicen, es bien facilita, se toman unos cursitos, etcétera, pero no, realmente el arte de la homeopatía es de mucho estudio, de mucha observación y de mucha dedicación. Y aparte de mucha dedicación, yo aquí agregaría de mucho amor al ser humano. Sí. Uno de los primeros parágrafos que nos habla nuestra Biblia, que es el organón. Dice no juzgar. Lo primero que tenemos que hacer es no juzgar. Viene el paciente con el montón de cosas en su vida. Lo que está pasando. Exactamente, no hacemos eso. Okay. Aunque tomamos el síntoma, ¿no? Se ponen más bien en los zapatos del paciente. Claro, sí. Híjole, está muy difícil. Está muy difícil, o sea, si es una complejo. Ciencia, pues si digamos es un arte. Que fácil no es, pues. No, me imagino que es porque pues en este camino hay varias pruebas y errores, ¿no? Sí. De parte del homeópata. Y quien la paga, pues es el paciente. Sí, claro. Okay.
Ok. Y a diferencia de los alópatas, en el error, pues ya te envenenaron el hígado, ¿no? De repente, no ellos, el medicamento. Sí, claro. Claro, y yo estoy de acuerdo también, pues es lo que conocen, es lo que saben, lo que se les enseña. Nosotros defendemos la homeopatía porque, bueno, estamos en este camino, sabemos de lo que se trata y a veces hay que echar mano dice Hahnemann, cualquier cosa que te salve la vida. Y eso incluye los alópatas. Así es, son herramientas. Sí. Oye, vamos a hacer la siguiente pausa para que nos digan el último principio, que es le hace falta. Entonces, y después, a ver si podemos contestar esta pregunta, a lo mejor en el siguiente bloque, pues qué sucede, ¿no? Con el médico alópata y homeópata, si se puede combinar, ¿no? A lo mejor dar ahí como, no sé, algo que se pueda hacer. Digo, habrá medicina alópata que no dañe tanto, ¿no? Claro. ¿No? Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA. Estamos de vuelta con ustedes y estamos platicando de la homeopatía. ¿Cuánto tiempo tiene la homeopatía? ¿Desde que el hombre es hombre? ¿Desde que el ser humano es un ser humano? Como homeopatía, ¿no? Como homeopatía, no. O como homeopatía nace cuando Hahnemann, ¿sí? Ajá. Que la integra ya como con toda una ciencia, ¿no? Con su base de experimentación, de método científico, o sea... Pobre Hahnemann, ¿no? Le ha de haber ido duro. Pues se puso a experimentar en él mismo. Sí. Se puso a experimentar en él mismo el medicamento. órale. China. Medicamento China. Cinchona. Así es. ¿Cinchona se llama? Sí, es la quina. La quina, sí. Ok. 1900. ¿Tiene que ver algo con la quinoa? No tiene nada que ver. 1796 nos dicen por acá. 1776. 96. 1796. ¡Wow! No, pues ya llovió. Sí, ya muchísimo. Oye, y entonces, bueno, experimenta con él y entonces... se da cuenta que puede poner algunos principios. Sí, que empieza a experimentar los síntomas de la quina. Que la quina curaba las fiebres maláricas en el Perú. De un hecho se le puso Cinchona por la duquesa de Cinchona en aquel entonces. Sí. Okay. Y entonces ya empieza él a decir, bueno, si esto provoca, esto cura. ¿De dónde era este señor Hahnemann? Alemania. Ay, esos alemanes. Bien inteligentes. Qué truchas son. Sí. Y sí, como tú dices, le fue muy mal en su época. Pues claro. Uno de sus principales retractores, que era Hering, lo contratan para poder desvirtuar su investigación. Su conocimiento. Y luego él se hace homeópata. Así de hueso colorado, Hering. Sí. Cuando empieza a ver los principios y todo lo que implicaba la homeopatía, se hace homeópata. A ver, entonces el último principio. El que ya te había mencionado, la experimentación pura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos dar ningún medicamento si no se ha experimentado y si no se sabe los síntomas que provoca. Porque como el primer principio es ley de similitud, ¿cómo voy a dar algo que no sé qué cura y qué provoca a la vez? Entonces tiene que ser experimentado. Sí, y esto también es importante porque, por ejemplo, el otro día me topé una paciente mía que tiene cáncer, me manda a decir que si puede tomar un medicamento homeopático del escorpión negro. Yo le digo, déjeme investigar, ¿no? Entonces empiezo a investigar y no hay experimentación del escorpión puro, entonces del escorpión negro. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? No se puede tomar eso no es homeopatía, y viene como medicamento homeopático, así viene. Entonces le dije, ¿sabe qué? No se puede, no está incluido en ninguna materia médica y desde luego no puedo recomendar, y aparte no conozco el medicamento. La materia médica viene el catálogo, es un libro donde viene el catálogo de todos los síntomas mentales, generales, particulares que produce ese medicamento. Ok, oye, está como muy complicado, ¿no? Eso, sí, o sea, no es nada sencillo porque, primero, a ver, llega el paciente, se siente mal. El homeópata tiene que ser hiper observador, sí, y con una sensibilidad muy, muy refinada, ¿no? Entonces, cachar esos momentos de silencio, cachar lo que no se dice para que diga,
O sea, me refiero a la hora de hacer el estudio. Interpretar, la semiología, todo, sí. Y entonces decir, vamos a un medicamento. Pero ese medicamento está diseñado para esa persona. Sí. Correcto. Entonces, ¿cómo vas? ¿A dónde vas? Y o sea, ¿cómo tienen ustedes sus laboratorios o sus consultorios lleno de botecitos? Pues sí tenemos una gama amplia de medicamentos, de los más que podamos y a las potencias, a las más que podamos también. Y efectivamente, lo que a una persona la cure de un dolor de estómago, no necesariamente la va a curar de dolor de estómago a otra persona, por la individualidad que mencionaba Cristi hace rato. Es como el principio de una dieta. Sí. O sea, bueno, a lo mejor es un poquillo ahí, nos acercamos nada más a que no puedes darle una dieta al hermano y al hijo por lo mayor, que ¿no? hace, por lo que claro, su actividad, sí, su complexión, todo. Entonces, sus antecedentes de enfermedades o lo que sea, ¿no? Y en cambio, la medicina alópata, la sal, tómesela, señor, no importa si usted es chaparro, flaco, más robusto, menos robusto, si su piel, Desde el cuadro básico, ¿no? Ya tienen tal para cual. Desde ahí, y nosotros no. Oye, nosotros además, individualizamos. Perdón, a lo mejor brinco un poquito de tema, pero ¿sabías que muchos de los medicamentos alopáticos que estuvieron vigentes hace 50 años, a la fecha ya están prohibidos porque hacen daño? Y no los quitan del Vademecum. ¿Cómo crees? ¿En serio? No. Pero ya no lo recetan, obviamente, los médicos. ¿Sí? Sí, todavía. Oye, pero qué poca, pues si ya no... A ver, ¿por qué la homeopatía no tiene los mismos resultados para todos? A mí me cura gripas y a mi papá no. Por lo que decíamos hace ratito, la individualidad. O sea, un medicamento no siempre le va a curar... O sea, a una persona la cura de la gripa, pero no necesariamente le va a curar de la gripa a otra persona. Ahora, yo recuerdo a alguien que mencionaba así en la universidad, decía, la homeopatía es infalible. El que falla es el homeópata. Exacto. Si nosotros no logramos obtener la sintomatología completa de ese nuevo paciente, pues obviamente es probable que recetemos el medicamento no más similar. Exacto. Y no lo va a curar. Y sabes que se da mucho que, por ejemplo, vienes tú conmigo a consulta, tienes una gripa, te doy el medicamento y a las personas se les hace fácil decirle al papá, al amigo, tómate esto. Mira, me sobraron estos chochos, empiézale. Me curaron de la gripa. Exacto, no debe de ser así. Y no debe de ser así. El principio de individualidad siempre debe estar en la homeopatía. Por eso. Oye, a ver, ahorita ya que toqué el tema, los medicamentos hay en gotas y chochos. O los chochos ya es más bien una cuestión... Es que son el vehículo, a final de cuentas, exacto. ¿sí? O sea, los chochos sí se utilizaban, etcétera, pero son el vehículo para administrar el medicamento. Sí, es igual. Puedes darla por chochitos en tabletas que son más Glóbulos, suavecitas porque el chochito es muy duro. Y al niño le encanta, ¿no? Hasta por olfacción se puede aplicar la homeopatía. Sí lo hueles. Ok, sí, claro. Hay personas muy debilitadas que ya no pueden ni siquiera comerse el chochito o abrir la boca para que les den medicamento por olfacción. Así es. Se lo puedes poner sobre la piel. Ahora también hay que tener cuidado. Hay medicamentos que no se deben administrar en los extremos de la vida, en organismos muy debilitados. O sea, sí, por eso yo sí resalto el hecho de que la homeopatía hay que aplicarla con responsabilidad. ¿Hay alguna enfermedad que la homeopatía cure y la medicina alópata no? Yo creo que existen síntomas es que, como te decía, nosotros no combatimos ni siquiera tratamos enfermedades. Nosotros vemos sintomatología de la persona. Sí, o sea, de repente es que yo tengo tumores. Espérame, a mí no me interesa realmente si tienes un tumor. Yo voy a ver tus síntomas y sobre todo voy a poner énfasis o más cuidado en los síntomas mentales. Entonces, yo a la fecha he conocido casos, historias que con homeopatía han salido adelante de cualquier enfermedad que te puedas imaginar. No más que aquí sí quiero recalcar también algo. Hay limitantes en la homeopatía, como por ejemplo cuando hay daño estructural. Así es. Cuando hay daño estructural, ¿qué hace la homeopatía por la persona? Calidad de vida. O cuando ya es una cuestión mecánica. Haz de cuenta que cuando es magia, calidad de vida, porque a veces detiene el proceso de la enfermedad. Y entonces la persona está con su enfermedad, pero está bien. Por ejemplo, una amputación por diabetes.
Que bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, este país está... sí, está, pero en primer lugar, ¿no? Ya creo que hasta hicieron declaratoria de epidemia, no sé qué tanto. Campeones. Es la primera vez que se declara la diabetes como epidemiológica sin ser una enfermedad infecciosa. ¿Te me das cuenta? Qué triste, sí, ¿no? Sí, qué feo. Aquí en México con homeopatía también se tratan casos epidemiológicos. Pero supongamos a esta persona ya le amputaron una pierna, un brazo, ¿no? Ok. La homeopatía puede entrar ahí, ayudar en el tema de sacarlo en una depresión, en un... Desde luego. Y aparte puede ser detener el proceso, porque tú sabes que esto empieza y no termina. Se van, sobre todo con la diabetes, como que se van en cachitos, ¿no? Pero podemos detener ese proceso con la homeopatía. Así es. ¿Sí? Híjole, qué fuerte eso que dijiste, que se van en cachitos, es cierto. Hay gente que toma homeopatía para el enojo, ¿verdad? Para los corajes. Sí. Pues sí, ya es el plano mental, ¿verdad? Y sí, efectivamente también se puede abordar con homeopatía. La gente es muy irritable, que tiene mucha tendencia a la irritabilidad. No, pero es que eso lo deberíamos de tomar todos en las ciudades. Porque no es de que sea una persona, o sea, aparte, en realidad creo que sí es un método de salvación, de rescate o no sé. Todos deberíamos ser conscientes de eso, ¿verdad? Porque acuérdate, el cuerpo se enferma por la mente. Entonces, si estamos todos embotados, enojados, pues sí, en algún momento el ritmo de vida vamos a tener alguna consecuencia ya en el plano físico. Claro. A ver, entonces, pausa, ¿verdad? Sí, perdón. Para regresar en el último bloque, el tema licenciado y médico. A ver, ya. Sí. Ahí venimos, no se vayan. Ya estamos de vuelta con ustedes y entonces, al principio del programa, Cristi y Daniel nos decían que aquí en Jalisco la ley cambió. El que quería estudiar homeopatía tenía que estudiar la medicina. ¿Cuántos? Sí. 4 años, 5 años, no sé. 5 años. 5 años, ¿no? Y la residencia y todo el cotorreo. Y la homeopatía ya era como una especialidad. Ajá, yo quería ser homeópata. No. Estúdiala todo y después se especializa en homeopatía. Sí. Ahora ya no es así. No. Ahora en el estado de Jalisco se puede estudiar la licenciatura en homeopatía. Sí, es correcto. La Cristina, la licenciada Cristina nos decía, la licenciada Cristina se puso muy feliz al decir todo esto. Sí. Porque la Secretaría de Educación ya reconoce la licenciatura en homeopatía. Y sin embargo, yo he visto y he observado que la Secretaría de Salud aún no cuenta con esas puertas para reconocer a los licenciados en homeopatía que están saliendo, avalados por la Secretaría de Educación. Entonces ahí creo que hay una tarea que hacer, ¿verdad? Pónganse de acuerdo. Exactamente. Sí, por un lado no reconocen y por otro lado pues no hay ese reconocimiento. Nosotros como institución, inclusive hago extensivo a varias instituciones de homeopatía, estamos muy dispuestos a decir, a ver, ¿qué necesitas tu Secretaría de Salud para que, como en el perfil del licenciado en homeópata, en las clases que hay que dar, en las materias que hay que dar, para seguir trabajando juntos de alguna manera, ¿no? Al fin y al cabo los dos buscamos lo mismo. Yo me he acercado al área de salud pública, a regiones y hospitales, preguntando y dicen, sí, creo que hasta hay un hospital homeopático, y es falso, no es cierto. No existe. Se han preguntado en varias áreas y no hay ni siquiera la información dentro de la propia Secretaría de Salud. Ahora también, platicando con un muy buen homeópata, decía que eso también puede llegar a ser un riesgo, y lo voy a decir, porque al rato se secuestra la homeopatía, y lo que decías de los médicos alópatas, que también son homeópatas. En algún punto, la homeopatía requiere de sensatez y de un poco de paciencia, de calma por parte del homeópata para ver qué resultados está teniendo, ¿sí? Y yo he observado en algunas personas que son alópatas que en algún punto se asustan y entonces dicen, no, tómate esto. Entonces ya no dejan que realmente el medicamento homeopático trabaje, y entonces van y le meten la sustancia al cuerpo de la persona. Entonces sí hay médicos alópatas que también son médicos homeópatas. No estoy generalizando, ¿sí? Porque también es muy valioso los conocimientos que ellos tienen.
Además son cirujanos, parteros, ¿verdad? Sí, atienden cosas, sí, o sea, la cirugía a fin de cuentas, extraordinaria, ¿no? La homeopatía no está peleada extraordinario. con la homeopatía, la alopatía no está peleada con la homeopatía, son herramientas. Así yo siempre lo he visualizado y en aras de buscar la salud, los principios fundamentales es echar mano de lo que se pueda y lo que se tenga. Te voy a decir qué es lo que pasa con lo que hemos visto en cuanto al médico, el que es médico, que ha entrado a estudiar, por ejemplo, en la escuela. Esto estoy hablando de nuestra experiencia. Vienen con un conocimiento de esto es para esto, ¿no? O sea, es muy de la sustancia. De que la sustancia te va a quitar el síntoma, cuando el síntoma es el que a nosotros nos está diciendo qué está pasando con el paciente. Entonces hay que tomar en cuenta que el clínico debe de quitarse de esa idea clínica y ver al paciente en su totalidad, mente, emociones, no nomás orgánicamente, organicistamente, ¿no? Uh-huh. Y ese es un error que de repente los clínicos o los médicos que han entrado, te hablo de la experiencia que hemos tenido nosotros, que han entrado a estudiar homeopatía, les es bien difícil separar. O sea, no te vayas por la sintomatología, no te vayas por el síndrome, no le pongas nombre a la enfermedad. Ve a tu paciente como es. Como un ser humano que se siente mal. Como un ser humano, exactamente, con todas sus emociones, con todo su sentido de trascendencia, ahí hecho bolas porque no sabe el camino y como lo que acaba de decir Dani, ¿no? O sea, la mente enferma el cuerpo. Ahora, la homeopatía incluso está muy adelantada. O sea, nosotros reconocemos la existencia de virus, de bacterias, cosas que de repente, ustedes ni siquiera toman en cuenta eso, sí, que ya es algo más científico. Uh-huh. Claro que sí. Y sabemos que forman parte del mundo y forman parte de nuestro cuerpo y están ahí para llevar a cabo una función. Realmente nosotros no vamos a combatir ese virus, no vamos a matar esas bacterias, vamos a ayudar a que el organismo ayude a que esas bacterias hagan su función y se retiren. Imagínate que alguien deja una comida aquí en esta mesa y de repente se echa a perder y llegan un montón de cucarachas. Están cumpliendo esa función esas cucarachas o esas bacterias, digamos. Claro, ¿no? de acabar con ese se acaba todo lo que se tenían que comer y en algún momento van a desaparecer. Así nosotros podemos ver a las bacterias. Nosotros, si yo veo que llegan las cucarachas y les echo insecticida y las mato, pues ahí se va a quedar la porquería de comida. Exacto. Y además de que se va a quedar la porquería de comida, no va a regresar un agente para ayudar. Exactamente. Entonces, no, es como lo que pasa con el cáncer, digamos, ¿no? O sea, así más o menos que podríamos como entender, ¿no? Que el propio cuerpo produce. Está diseñando. Ajá, produce. Esas células que tienen que ayudar. Que en vez de ayudar, ¡prac! Y fíjate destruyen. Qué chistoso. A veces esas células lo que quieren es, como células, ayudar al organismo enfermo. Y tú las quieres combatir. Hay que darle como un tiempo, como lo que decía Dani. El cáncer para nosotros es una enfermedad más. Es una gripa, viene con tos, viene con cáncer. Es un cuadro de síntomas. Es un cuadro de síntomas que esa paciente está presentando. Ahora con la quimioterapia, ¿qué pasa? Realmente las quimios son sobrevivientes de las quimios y con una calidad de vida de repente muy, muy difícil, muy pesada. Yo creo que el ser humano sí, o la medicina, en todos sus rubros, licenciatura, yo no sé si en la medicina antigua china o ya no tenemos a los egipcios. Uh-huh. ¿Alguna vez visualizaron el tema de las quimioterapias? Pues es que estás envenenando el organismo. Estás quemando. Estás acabando con todas las células. ¿Cómo termina la gente con el sistema inmunológico? ¿No? Claro. O sea, yo conozco gente que le dieron